Excelencias, bienvenidos, señoras, señores, queridos colegas. Es un verdadero honor para mí inaugurar esta sesión plenaria de la sesión 109 de la Conferencia Internacional del Trabajo y darles a todos la bienvenida a la cumbre sobre el mundo del trabajo de 2021. Como ya saben, el tema es Acción Mundial para una recuperación de la COVID-19 centrada en la persona. En la reunión de hoy tenemos el honor de escuchar discursos de dignatarios de alto nivel, empezando por su santidad, el Papa Francisco. Después habrá 4 jefes de Estado o de Gobierno que también compartirán sus perspectivas sobre cuestiones clave relativas al mundo del trabajo. Se verá seguido de una conversación entre el director general de la OIT y el secretario general. La declaración del presidente de la República Democrática de Congo estará a su disposición mañana. Después, como les decía, de esta sesión con los dignatarios, habrá una conversación entre el director general de la OIT, el secretario general de la Organización Internacional de Empleadores y la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional. Tras esta conversación, alrededor de las 2:30 de la tarde, de la hora de Ginebra, pasaremos a la presentación y adopción del documento de resultados del Comité de Respuesta a la COVID-19 y tomaremos nota del tercer informe de la Comisión de Verificación de Poderes. Este es el programa para la tarde de hoy y, sin más dilación, queridos delegados, vamos a darle la palabra al secretario general de la conferencia, que es el señor Guy Ryder, y que nos va a presentar a nuestro primer distinguido orador del día, que es su santidad el Papa Francisco. Delegados, hoy nos sentimos profundamente honrados con la participación de su santidad el Papa Francisco en nuestra cumbre sobre el mundo del trabajo. A través de su historia, el OIT ha forjado alianzas con aquellos que compartían su compromiso por hacer realidad la justicia social en el mundo del trabajo. Hemos encontrado aliados en muchos lugares, incluidas entre varias creencias religiosas. Y desde la encíclica Rerum Novarum de 1891 hasta la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti de 2020, hemos encontrado en la doctrina social de la Iglesia Católica muchos puntos en común con el mandato de justicia social del OIT. El Papa Francisco ha condenado la cultura imperante de la injusticia y la indiferencia, que es contraria al significado y la dimensión humana del trabajo. Se ha referido a las deficiencias de los sistemas que producen crecimiento y riqueza, por un lado, y extrema pobreza y desigualdad, por el otro. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco presenta la solidaridad como una forma de hacer historia. Realiza un llamamiento al auténtico diálogo social para construir un camino mejor. Y nos recuerda que la paz social es una tarea ardua. Hoy, los delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores se reúnen virtualmente para comprometerse a actuar por una recuperación centrada en las personas. Y estoy seguro de que el Papa Francisco nos inspirará y guiará en nuestra tarea de construir un mundo de trabajo equitativo, inclusivo y sostenible. Y ahora escucharemos el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Gracias, presidente. Thank you, Mr. Ryder. Gracias, señor Ryder. Es un verdadero placer para mí ahora darle la palabra a su santidad el Papa Francisco. Señor presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, estimados representantes de los gobiernos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
Agradezco al director general, señor Guy Ryder, quien tan amablemente me ha invitado a presentar este mensaje en la cumbre sobre el mundo del trabajo. Esta conferencia se convoca en un momento crucial de la historia social y económica, que presenta graves y amplios desafíos para el mundo entero. En los últimos meses, la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus informes periódicos, ha realizado una labor encomiable dedicando especial atención a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Durante la persistente crisis, deberíamos seguir ejerciendo un especial cuidado del bien común. Muchos de los trastornos posibles y previstos aún no se han manifestado. Por lo tanto, se requerirán decisiones cuidadosas. La disminución de las horas de trabajo en los últimos años se ha traducido tanto en pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Muchos servicios públicos, así como empresas, se han enfrentado a tremendas dificultades, algunos corriendo el riesgo de quiebra o total parcial. En todo el mundo hemos observado una pérdida de empleo sin precedentes en 2020. Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID-19, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas desechables en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva y que promueva el bien común, una frase que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. En este sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se trata, que sea humano. Recordando el papel fundamental que desempeña esta organización y esta conferencia como lugares privilegiados para el diálogo constructivo, estamos llamados a dar prioridad a nuestra respuesta hacia los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo y que todavía se ven afectados por la pandemia del COVID-19. Los trabajadores poco cualificados, los jornaleros, los del sector informal, los trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo que se suele denominar el trabajo de las 3 dimensiones, peligroso, sucio y degradante, y así podemos seguir la lista. Muchos migrantes y trabajadores vulnerables, junto con sus familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención, así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales. Es uno de los tantos casos de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades. Esta exclusión complica la detención temprana, la realización de pruebas, el diagnóstico rastrero de contactos y la búsqueda de atención médica por el COVID-19 para los refugiados y los migrantes, y por lo tanto aumenta el riesgo de que se produzcan brotes entre esas poblaciones. Dichos brotes pueden no ser controlados e incluso ocultarse activamente, lo que constituye una amenaza adicional a la salud pública. La falta de medidas de protección social frente al impacto COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad de trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil, más grave aún, la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria
y una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los ancianos. En este sentido, agradezco esta oportunidad para plantear algunas preocupaciones y observaciones clave. En primer lugar, es misión esencial de la Iglesia apelar a todos a trabajar conjuntamente con los gobiernos, las organizaciones multilaterales y la sociedad civil para servir y cuidar el bien común y garantizar la participación de todos en este empeño. Nadie debería ser dejado de lado en un diálogo por el bien común, cuyo objetivo es, sobre todo, construir, consolidar la paz y la confianza entre todos. Los más vulnerables, los jóvenes, los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres, no pueden ser dejados de lado en un diálogo que también debería reunir a gobiernos, empresarios y trabajadores. También es esencial que todas las confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. La Iglesia tiene una larga experiencia en la participación en estos diálogos a través de sus comunidades locales, movimientos populares y organizaciones, y se ofrece al mundo como constructora de puentes para ayudar a crear las condiciones de este diálogo o, cuando sea apropiado, ayudar a facilitarlo. Estos diálogos por el bien común son esenciales para realizar un futuro solidario y sostenible de nuestra casa común y deberían tener lugar tanto a nivel comunitario como nacional e internacional. Y una de las características del verdadero diálogo es que quienes dialogan estén en el mismo nivel de derechos y deberes. No uno que tenga menos derechos o más derechos dialoga con uno que no los tiene. El mismo nivel de derechos y deberes garantiza así un diálogo serio. En segundo lugar, también es esencial para la misión de la Iglesia garantizar que todos obtengan la protección que necesitan según sus vulnerabilidades: enfermedad, edad, discapacidades, desplazamiento, marginación o dependencia. Los sistemas de protección social, que a su vez se están enfrentando a importantes riesgos, necesitan ser apoyados y ampliados para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, a la alimentación y a las necesidades humanas básicas. En tiempos de emergencia, como la pandemia de COVID-19, se requieren medidas especiales de asistencia. Una atención especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios públicos también es importante. Los sistemas de protección social han sido llamados a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles se han hecho más evidentes. Por último, debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho de la sindicalización. O sea, sindicarse es un derecho. La crisis del COVID ya ha afectado a los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los marcadores económicos. O sea, aquí también falta una reforma del modo económico, una reforma a fondo de la economía. El modo de llevar adelante la economía tiene que ser diverso. También tiene que cambiar. En este momento de reflexión, en el que tratamos de modelar nuestra acción futura y de dar forma a una agenda internacional post-COVID-19, deberíamos prestar especial atención al peligro real de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el riesgo de ser atacados por un virus peor aún del COVID-19, el de la indiferencia egoísta. O sea, una sociedad no puede progresar descartando. No puede progresar. Este virus se propaga al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí y que todo estará bien si está bien para mí. Y así se comienza y se termina seleccionando a una persona en lugar de otra, descartando a los pobres, sacrificando
a los dejados atrás en el llamado altar del progreso. Y es toda una dinámica elitaria de constitución de nuevas élites a costa del descarte de mucha gente y de muchos pueblos. Mirando al futuro, es fundamental que la Iglesia y por tanto la acción de la Santa Sede con la Organización Internacional del Trabajo apoye medidas que corrijan situaciones injustas o incorrectas que afectan a las relaciones laborales, haciéndolas completamente subyugadas a la idea de exclusión o violando los derechos fundamentales de los trabajadores. Una amenaza la constituyen las teorías que consideran el beneficio y el consumo como elementos independientes o como variables autónomas de la vida económica, excluyendo a los trabajadores y determinando su desequilibrado estándar de vida. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. La actual pandemia nos ha recordado que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles y al mismo tiempo todos de gran valor. Ojalá nos estremezca profundamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia humana. De frente a la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, debemos continuar como ya lo hicimos en el 1931, cuando el Papa Pío XI, a raíz de la crisis de Wall Street y en medio de la Gran Depresión, denunció la asimetría entre trabajadores y empresarios como una flagrante injusticia que concedía al capital mano libre y disponibilidad. Decía así: durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o capital se atribuyeron demasiado a sí mismos. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas. Incluso en estas circunstancias, la Iglesia promovió la posición de que la cantidad de remuneración por el trabajo realizado no solo debe estar destinada a la satisfacción de las necesidades inmediatas y actuales de los trabajadores, sino también abrir la capacidad de los trabajadores para salvaguardar los ahorros futuros de sus familias o las inversiones capaces de garantizar un margen de seguridad para el futuro. Así pues, desde la primera sesión de la Conferencia Internacional, la Santa Sede apoya una regulación uniforme aplicable al trabajo en todos sus diferentes aspectos, como garantía para los trabajadores. Su convicción es que el trabajo y, por lo tanto, los trabajadores pueden contar con garantías, apoyo y potenciación si se les protege del juego de la desregulación. Además, las normas jurídicas deben ser orientadas hacia la expansión del empleo, el trabajo decente y los derechos y deberes de la persona humana. Todos ellos son medios necesarios para su bienestar, para el desarrollo humano integral y para el bien común. La Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo, respondiendo a sus diferentes naturalezas y funciones, pueden seguir aplicando sus respectivas estrategias, pero también pueden seguir aprovechando las oportunidades que se presentan para colaborar en una amplia variedad de acciones relevantes. Para promover esta acción común es necesario entender correctamente el trabajo. El primer elemento para dicha comprensión nos llama a focalizar la atención necesaria en todas las formas de trabajo, incluyendo las formas de empleo no estándar.
El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal, y el programa de trabajo decente debe incluir todas las formas de trabajo. La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques, ya que no pueden contar con la protección que ofrecen los seguros sociales o los regímenes de asistencia social orientados a la pobreza. Las mujeres de la economía informal, incluidas las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas, sienten el impacto del COVID-19 bajo muchos aspectos, desde aislamiento hasta la exposición extrema al riesgo para la salud. Al no disponer de guarderías accesibles, los hijos de estas trabajadoras están expuestos a un mayor riesgo para la salud, ya que las mujeres tienen que llevarlos a los lugares de trabajo o los dejan sin protección en sus hogares. Por lo tanto, es muy necesario garantizar que la asistencia social llegue a la economía informal y preste especial atención a las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas. La pandemia nos recuerda que muchas mujeres de todo el mundo siguen llorando por la libertad, la justicia y la igualdad entre todas las personas humanas. Aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud. Pienso en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones. Segundo elemento para una correcta comprensión del trabajo. Si el trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Aquí no nos referimos solo al trabajo de cuidados. La pandemia nos recuerda su importancia fundamental, que quizás hayamos desatendido. El cuidado va más allá, debe ser una dimensión de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuirá a asegurar un futuro sostenible y a las generaciones futuras. Y en esta dimensión del cuidado entran en primer lugar los trabajadores. O sea, una pregunta que podemos hacernos en el cotidiano. ¿Cómo una empresa, imaginemos, cuida a sus trabajadores? Además de una correcta comprensión del trabajo, salir en mejores condiciones de la crisis actual requerirá el desarrollo de una cultura de la solidaridad para contrastar con la cultura del descarte que está en la raíz de la desigualdad y que aflige al mundo. Para lograr este objetivo habrá que valorar la aportación de todas aquellas culturas como la indígena, la popular, que a menudo se consideran marginales, pero que mantienen viva la práctica de la solidaridad, que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Cada pueblo tiene su cultura. Creo que es el momento de liberarnos definitivamente de la herencia de la Ilustración que llevaba la palabra cultura a un cierto tipo de formación intelectual o de pertenencia social. Cada pueblo tiene su cultura y debemos asumirla como es. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y vivencia, la negación de los derechos sociales y laborales.
es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y esto es lo que hacen los movimientos populares. Con estas palabras me dirijo a ustedes, participantes de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo, porque como actores institucionalizados del mundo del trabajo, tienen una gran oportunidad de influir en los procesos de cambio ya en marcha. Su responsabilidad es grande, pero aún es más grande el bien que pueden lograr. Por tanto, los invito a responder al desafío que nos enfrentamos. Los actores establecidos pueden contar con el legado de su historia, que sigue siendo un recurso de importancia fundamental, pero en esta fase histórica están llamados a permanecer abiertos al dinamismo de la sociedad y a promover la aparición e inclusión de actores menos tradicionales y más marginales, portadores de impulsos alternativos e innovadores. Pido a los dirigentes políticos y a quienes trabajan en los gobiernos que se inspiren siempre en esa forma de amor que es la caridad política. Un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar condiciones sociales que provocan el sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Recuerdo a los empresarios su verdadera vocación: producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Invito a los sindicalistas y a los dirigentes de las asociaciones de trabajadores a que no se dejen encerrar en una camisa de fuerza, a que se enfoquen en las situaciones concretas de los barrios y de las comunidades en las que actúan, planteando al mismo tiempo cuestiones relacionadas con las políticas económicas más amplias y las macrorrelaciones. También en esta fase histórica, el movimiento sindical enfrenta dos desafíos trascendentales. El primero es la profecía, y está relacionada con la propia naturaleza de los sindicatos, su vocación más genuina. Los sindicatos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian a los que venderían al pobre por un par de chancletas, como dice el profeta.
desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables, defienden la causa de los extranjeros, de los últimos y de los rechazados. Claro, cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer. Y se transforma en un estatus de pseudopatrones, también distanciados del pueblo. El segundo desafío es la innovación. Los profetas son centinelas que vigilan desde su puesto de observación. También los sindicatos deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros. Los sindicatos no cumplen su función esencial de innovación social si vigilan solo a los jubilados. Esto debe hacerse, pero es la mitad de vuestro trabajo. Su vocación es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo y que también están excluidos de los derechos y de la democracia. Estimados participantes en los procesos tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo y de esta Conferencia Internacional del Trabajo, la Iglesia los apoya, camina a su lado. La Iglesia pone a disposición sus recursos, empezando por sus recursos espirituales y su doctrina social. La pandemia nos ha enseñado que todos estamos en el mismo barco y que solo juntos podremos salir de la crisis. Muchas gracias. I would like to Doy un cálido agradecimiento a su santidad por sus palabras sabias y también por haber dignado a nuestra asamblea con sus profundas ideas y pensamientos. Señoras y señores, excelencias, me piden que les digamos que necesitamos no más de un minuto antes de reanudar nuestra cumbre por motivos técnicos. Así que, por favor, sigan aquí. Nos quedamos todos aquí esperando a que este problema técnico se resuelva. Gracias.
Your Excellencies, Excelencias, colegas, señoras y señores, reanudamos ahora nuestra cumbre en la 109 Conferencia Internacional del Trabajo. Y voy a darle la palabra ahora al señor Ryder, que va a presentar a nuestro siguiente invitado, Su Excelencia, el señor Moon Jae-in, presidente de la República de Corea. Señor Ryder, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es un verdadero honor y un placer presentar a Su Excelencia el señor Moon Jae-in, presidente de la República de Corea. Es miembro de la OIT desde 1991, la República de Corea, que bajo el liderazgo del presidente Moon ha demostrado un especial compromiso con el respeto y la promoción de los principios fundamentales y los derechos en el trabajo. Como resultado de ello, este año Corea ha ratificado convenios internacionales del trabajo clave sobre libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la prohibición del trabajo forzado. Ante la COVID-19, Corea ha adoptado acciones sólidas, decisivas y colectivas y ahora comparte sus logros y su experiencia y también está comprometida para apoyar a los países en desarrollo a superar las repercusiones de la pandemia. Nos alienta profundamente el trabajo del señor Moon, del presidente Moon, por la solidaridad, la cooperación, el multilateralismo y la inclusividad en la lucha contra la COVID-19, así como en favor de la convivencia y de una nueva prosperidad. Estamos deseosos de escuchar el discurso del presidente Moon. Gracias, director general. Tengo el placer de darle ahora la palabra a Su Excelencia, el señor Moon Jae-in. Excelencia, tiene la palabra. Distinguido señor Guy Ryder, distinguidos jefes de Estado, delegados de trabajadores, empleadores y gobiernos de todos los continentes. Es un placer ver todos los esfuerzos de la OIT para lograr una recuperación de la crisis de la COVID-19 centrada en la persona. Y es verdaderamente significativo participar en esta cumbre del mundo del trabajo como representante de la región de Asia-Pacífico. Durante el último siglo, la OIT ha ayudado a las personas a trabajar con libertad y dignidad y disfrutar de estabilidad económica y oportunidades iguales. Y ha estado en la primera línea de la creación de empleo y de la promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores. Incluso durante esta crisis de COVID-19 ha pedido una recuperación inclusiva a través de un diálogo social y celebrando la cumbre mundial del año pasado con delegados tripartitos. Espero que la cumbre de hoy, convocada para salvaguardar el valor del trabajo y creada para un mundo con trabajo, nos aúne nuestra sabiduría y las fuerzas para prevenir desigualdades en el trabajo en la era posterior a la COVID-19. El trabajo es una fuente que nos mantiene vivos. Es un trabajo que nos da que hacer y es el cimiento que sostiene nuestra vida. Es a través del trabajo que nos conectamos unos a otros en la sociedad, nos ponemos al día y encontramos el significado y el valor de la vida. El mundo ha aumentado en cuanto a cantidad y calidad de empleos a través del desarrollo económico, pero con las luchas los trabajadores han conseguido logros en sus derechos y en el valor del trabajo. La Declaración de Filadelfia de 1944, que instaba al pleno empleo y a elevar el nivel de vida, todavía resuena en los corazones de muchas personas. La creación de empleo ahora se ha convertido en un objetivo clave, en un objetivo universal de políticas claves. Yo mismo he hecho todo lo posible para crear más empleos de calidad desde el primer día de mi mandato, porque estoy convencido de que el trabajo es el motor del crecimiento y la mejor forma de bienestar. El gobierno coreano ha reformado distintos sistemas fiscales y programas presupuestarios de tal modo que puedan crear más empleos, reducir largas horas de trabajo y también hemos trabajado por aumentar drásticamente el salario mínimo y hemos buscado un crecimiento inclusivo
y orientado por los ingresos. Además, hemos ratificado convenios fundamentales de la OIT a través del diálogo social. Hemos buscado convertir trabajos atípicos en trabajos ordinarios. Hemos reducido las disparidades en el mercado laboral y hemos avanzado hacia una sociedad que respeta progresivamente el trabajo. Sin embargo, el último año todo el mundo se vio golpeado por una pandemia mundial y los más afectados han resultado nuestros trabajos y nuestros empleos. Más de 100 millones de personas perdieron su empleo en todo el mundo. Y si piensan en el impacto de las horas reducidas de trabajo y la reducción del tiempo de trabajo, han desaparecido más de 250 millones de empleos a tiempo completo. El azote es múltiples veces superior a lo que fue durante la crisis financiera mundial y el problema todavía es mayor en la crisis del empleo, que es todavía más brutal para los más vulnerables, los jóvenes que entran en el mercado laboral por primera vez, las mujeres que trabajan en el sector de servicios a la persona, los trabajadores temporales y diarios con poca protección, que fueron los primeros afectados por la crisis. A pesar de la economía mundial que se está recuperando, con el suministro de vacunas por todo el mundo, todavía sigue adelante la crisis. Si pensamos que el empleo tiene efecto retardado en la economía, estos tiempos difíciles del mercado laboral pueden persistir todavía durante cierto tiempo. Por tanto, es el momento de aunar esfuerzos en la OIT y seguir con una recuperación centrada en la persona y garantizar los empleos. Debemos superar rápidamente la crisis actual y volver a los días normales. Sin embargo, la recuperación no debería detenerse en una persona, en una empresa o en un país. Solo cuando todas las personas, todas las empresas y todos los países se recuperen de la crisis, garantizaremos los empleos y impediremos desigualdades que empeoren. La clave para superar las dificultades económicas provocadas por la contracción debido a la COVID-19 y la pérdida de empleos y de ingresos y las desigualdades es una recuperación inclusiva en materia de empleos. Es vital que protejamos a los trabajadores de los cambios transformadores que ya se están produciendo en el mercado laboral. Esta es la esencia de una recuperación centrada en la persona que promueve la OIT, la única que será sostenible y resiliente. Y esta recuperación no se puede lograr con los esfuerzos de una única entidad económica. Nadie puede dejar las cosas para que las haga solo el mercado. Estamos en una encrucijada en la que tenemos que poner en práctica la declaración del centenario de la OIT, un compromiso tripartito con el trabajo decente para todos. Corea fue uno de los primeros países afectados por la COVID-19, pero el pueblo coreano fue uno de los principales actores de las medidas de control de esta enfermedad infecciosa. Pudimos equilibrar nuestras vidas cotidianas con medidas de control y a la vez hacer que nuestros prójimos estuvieran seguros en el espíritu de solidaridad y de cooperación. Corea también demostró ese espíritu de solidaridad y cooperación, de compartir, de ser inclusivo, cuando afrontó la crisis de los empleos. En julio del año pasado, cuando nuestra economía y nuestro empleo se redujeron considerablemente, los representantes de los trabajadores y los empleadores pudieron salvar empleos porque eligieron trabajar menos horas en lugar de despedir. Corea también ha trabajado coherentemente para propagar unos empleos locales beneficiosos para todos. Entre los numerosos ejemplos, el proyecto regional Gwangju Win-Win supuso un logro significativo en la crisis del coronavirus. Se construyó el primer vehículo o la primera planta para ensamblaje de vehículos terminados en Corea en 23 años. Y también hubo un acuerdo para creación de empleos que se firmó entre 8 regiones y los trabajadores y empleadores y gobiernos locales trabajaron de la mano para superar la crisis de empleos y están generando 130.000 empleos con un total de 46.000 millones de dólares. El Gobierno también ha sido activo respaldando los distintos esfuerzos. Ahora los desempleados están mejor protegidos gracias a un seguro para el empleo universal y la ayuda al desempleo. Las prestaciones del bienestar llegan a una población más amplia, con una obligación de apoyo a las familias
y otras prestaciones por enfermedad. Seguiremos creando un empleo más sólido, unas redes de seguridad social más fuertes para no repetir las experiencias del pasado y crear más desigualdades. Cuando superemos esta crisis y generemos más empleos decentes en este proceso, estaremos más en condiciones de tener una verdadera recuperación centrada en la persona. El coronavirus está acelerando nuestra transición a la economía digital y verde y aporta nuevas oportunidades para el futuro de los empleos. Hay nuevos servicios que utilizan datos y redes y emergen en los distintos mercados. Los empleos están cambiando rápidamente, son creados en el sector de las nuevas tecnologías y de la industria. Y para estar a la altura de los desafíos planteados por la era posterior a la COVID-19 y convertir estos desafíos en oportunidades, Corea está aplicando un nuevo pacto coreano que invierte 140.000 millones de dólares en distintas industrias. Apuntamos a crear 1.900 millones de empleos nuevos para 2025 en el sector de la industria digital y verde. Y ante unas estructuras tan cambiantes a nivel económico y social, tenemos que trabajar por lograr una transición a una sociedad más justa para que todas las personas disfruten de oportunidades de mejores empleos, cultivando los talentos competentes en software, inteligencia artificial, tecnologías verdes. Esperamos espolear el crecimiento de nuevos sectores. También tenemos un programa de formación que estamos rehaciendo para dar mejores servicios para el empleo. Cada vez es más necesario completar los sistemas de protección del trabajo que establezcan una línea clara entre empleados y empleadores. Durante un siglo nos hemos esforzado por ampliar los derechos de los trabajadores elaborando normas internacionales del trabajo. Espero que sigamos trabajando juntos y que la OIT desempeñe un papel capital para encontrar una solución que a la vez convierta nuestros esfuerzos en logros concretos. Director general, distinguidos líderes y delegados, en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes podemos minimizar las pérdidas para nuestras vidas cotidianas dependiendo del trabajo de unos de otros. El coronavirus, paradójicamente, nos ha recordado el valor de aquellos que trabajaban en ámbitos que pasaban desapercibidos. Ahora les llamamos trabajadores esenciales. Cada país está empezando a despertar al hecho de que mejorar el tratamiento de los trabajadores esenciales redunda en interés de toda la comunidad. Sin embargo, lo que estamos haciendo dista de ser suficiente. Una recuperación centrada en la persona empieza por reconocer justamente el mérito del trabajo y trabajar juntos para crear más empleos decentes. Solo a través de una recuperación centrada en la persona estaremos en condiciones de crear una economía centrada en la persona. Así que pongamos a las personas en el centro para superar la crisis de la COVID-19 y crear mejores empleos y adentrémonos por la senda de la solidaridad, la cooperación, el intercambio y la inclusividad. Gracias. Gracias, excelentísimo señor, por esas palabras de apoyo al mundo del trabajo y por su valiosísima contribución a esta cumbre. Señor director general, le pediría a continuación que presentase el tercer orador de hoy. Se trata del excelentísimo señor Antonio Costa, primer ministro de la República de Portugal. Adelante, señor. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto les presento al excelentísimo señor Antonio Costa, primer ministro de la República Portuguesa. Portugal es miembro fundador de nuestra organización y su alianza con la OIT no ha hecho sino afianzarse con el paso de los años, basándose en el firme compromiso de Portugal para con los principios y valores de la OIT. Apreciamos la solidaridad de Portugal. También nos hemos beneficiado de ella, en tanto que socio en nuestro programa de cooperación para el desarrollo, un canal importante que proporciona servicios a los mandantes. El primer ministro Costa participa hoy aquí, lo que pone una vez más de manifiesto el apego de Portugal con la OIT, las Naciones Unidas y el multilateralismo.
Bajo presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en el primer semestre de este año, el primer ministro Costa ha logrado que la Unión Europea sentase las bases para una recuperación frente a la crisis basándose en la justicia social y con un papel especial para el diálogo social. Nos anima su visión para esa recuperación de Europa tras la crisis, con una Europa digital, justa y ecológica, con futuro. Un plan de acción para los derechos sociales, ese pilar europeo de los derechos sociales que se adoptó recientemente en la cumbre de Porto, lo que tanto coincide con la declaración del centenario de la OIT y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tenemos ahora la suerte de escuchar al primer ministro, señor Costa. Adelante, señor. Muchísimas gracias, señor Guirre. Tiene ahora la palabra Su Excelencia, el señor Antonio Costa. Adelante. Señor Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, anfitrión de esta cumbre, gracias por habernos invitado a participar. La pandemia ha tenido un impacto muy importante en la salud, millones de muertos y centenares de infectados. Pero también ha habido muchas otras consecuencias para nuestra sociedad. Para retomar las palabras de la memoria del director general, la pandemia ha expuesto de manera intolerable las desigualdades en nuestras sociedades, unas desigualdades que están arraigadas en el mundo del trabajo. Ya de entrada, la dualidad del mercado laboral quedó bien clara. Por un lado, las personas que tienen relaciones laborales típicas, relativamente estables, con unos mecanismos de protección de empleo o de desempleo que resultaron ser eficaces para ellas. También es importante destacar en la Unión Europea los mecanismos que se adoptaron, como los programas SURE o REACT, que permitieron financiar medidas que en Portugal llamamos lay-off, en Alemania Kurzarbeit o ERTE o despidos temporales en España, y que protegieron a las personas de las empresas que habían cesado sus actividades. También se revelaron múltiples formas de precariedad y de informalidad, para los que los sistemas tradicionales de protección resultaron ser impotentes y que azotaron sobre todo a los más vulnerables, a los trabajadores informales, a los jóvenes, a los migrantes y a las mujeres. Es decir, para estas categorías de personas, ya sea la protección para el empleo como la protección para el desempleo, resultó ser algo realmente frágil. El combate contra la precariedad, por tanto, es esencial para la dignidad de la persona humana, pero también es esencial para la resiliencia de la propia sociedad, porque cuando miramos a la historia de las personas infectadas y las previsiones epidemiológicas que se realizan, nos damos cuenta de que son precisamente esas personas más desprotegidas las que estuvieron muchas veces en la primera línea de los servicios esenciales, y ellas fueron también las que más se vieron afectadas por la pandemia en su propia salud. Por eso es necesario regular el trabajo temporal y eso tiene que formar parte de la agenda de trabajo digno y con derechos de los próximos tiempos. Un trabajo temporal en la empresa y trabajo efectivo para las personas que trabajan para empresas de trabajo temporal. Además, la pandemia aceleró la transición a la sociedad digital, evidenciando muchas de las oportunidades que tiene, pero también revelando muchas fragilidades. Con esa transición también afloró mucho teletrabajo. También se aumentó la capacidad de enseñar a distancia. Pero estas son herramientas que permiten tener más flexibilidad en nuestra vida social, porque pudimos mantener también contacto social. Sin esas herramientas digitales hubiéramos estado mucho más aislados en nuestro mundo. Pero también es verdad que podemos poner a prueba los límites de estas oportunidades y los desafíos que supone para el mundo del trabajo. Por eso es importante
que en la agenda de los próximos tiempos regulemos el teletrabajo y, sobre todo, que se regulen las plataformas digitales. A la vez, también es importante invertir en las competencias, en la reformación y en el aumento de competencias de las personas y que las personas puedan adaptarse a las nuevas herramientas digitales. En la cumbre social de Oporto tuvimos un hito fundamental de nuestra presidencia de la Unión Europea y ahí dimos un paso histórico. Por primera vez forjamos un compromiso amplio con interlocutores sociales, Estados miembros e instituciones europeas con lo que es el Plan de Acción de la Unión Europea para aplicar o para lanzar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales con metas cuantificadas. Uno de ellos es decisivo para el mundo del trabajo. Es el objetivo de garantizar que el 60% de los trabajadores participarán por lo menos una vez al año en actividades de formación a lo largo de los próximos 10 años. Un trabajo decente y con derechos es fundamental para garantizar la dignidad de la persona humana, pero también es indispensable para que nuestras sociedades sean más resilientes, que sean menos vulnerables a estas situaciones de pandemia. La pandemia era algo que nadie pudo prever, pero es una lección que todos tenemos que intentar aprender. Muchas gracias, Guy, y buen trabajo a todos. I would like to thank His Excellency. Gracias, señor primer ministro de Portugal, por sus importantes palabras y ese análisis tan importante del que se habló igualmente en la cumbre. A continuación tiene la palabra el señor Guy Ryder para que a su vez nos presente al excelentísimo señor Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América. Adelante, señor. Gracias de nuevo, presidente. Con mucho gusto les presento ahora al excelentísimo señor Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América. El presidente Biden es el tercer presidente de los Estados Unidos que se dirige a la Conferencia Internacional del Trabajo desde que su país pasase a ser parte de la OIT en 1934. En 1941, el presidente Franklin Roosevelt hablaba de la creación de la OIT como un sueño descabellado que se hizo realidad. En el 99, el presidente Clinton se dirigió a la conferencia que aprobó el convenio sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, el único convenio que cuenta hoy por hoy con ratificación universal. El presidente Biden ha mostrado su firme compromiso con las cuestiones laborales y de empleo, teniendo en cuenta la decencia y la justicia, tanto en la política nacional como en la internacional, y con el imperativo de reconstruir mejor. Hoy le damos las gracias al presidente Biden por sus palabras de ánimo para seguir tratando de lograr los valores y principios de la OIT. Le agradecemos su compromiso con la OIT y por dedicarnos su tiempo con este mensaje de apoyo que nos sirve de base firme para una colaboración reforzada y dinámica. Escuchamos a continuación al presidente Biden. Gracias, presidente. Many thanks, Your Excellency, Mr. Secretary General. Señor secretario general, muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente de los Estados Unidos, señor Joseph Biden, que se dirige a nosotros. Adelante, señor. Hola a todos. Quiero darle las gracias a la Organización Internacional del Trabajo por todo lo que llevan a cabo, como ya hacía la organización hace un siglo cuando se fundó. La democracia está hoy en día ante otro desafío. Los autócratas del mundo creen que la democracia ya no puede competir con el siglo XXI. Llegaron envalentonados y ahora, tras su llegada, persiguen los derechos de los trabajadores y las normas internacionales del trabajo, con las que se identifica la OIT desde hace tiempo. Prefieren pensar que nosotros no lo lograremos, no podremos apoyar a los trabajadores, pero se equivocan. Ahora que salimos de la pandemia con desigualdades exacerbadas y con una difícil prueba para tantas familias, tenemos que demostrar que la democracia sí puede lograrlo y nosotros podemos lograrlo. Y lo podremos hacer dando más poder a los trabajadores, aumentando los trabajos,
defendiendo sus derechos, logrando que rindan cuentas aquellos que someten a sus ciudadanos al trabajo forzoso y al trabajo infantil, aun cuando buscan su puesto entre los líderes mundiales. Los trabajadores y nuestras políticas comerciales logran economías que aunan a toda la sociedad. Los autócratas no estarán en condiciones de lograr economías inclusivas de cara al futuro. Las democracias sí lo lograrán. América está ahí, a su lado, para lograr buenos empleos para una economía sólida. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos, por esas palabras de aliento y por participar hoy aquí en esta cumbre. Con esto llegamos al final de este debate de